¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D y en esta ocasión es especial porque no es directamente una reacción a Dimash Kudaibergen como tal, sino a 3 miembros de su familia, 3, casi 4, porque varios de ustedes me mandaron enlaces de una presentación privada que tuvieron a bien presentarse Mansur Kudaibergen, Nurjas, que es el casi de la familia, y Ermakhan. Ermakhan es mejor conocido como el esposo de Raushan. Hicieron una presentación privada en una especie como de salón, en una recepción, en un restaurante, algo así, por lo que ustedes me comentaron, y estuvieron los tres tocando, y Ermakhan y Nurjas, que son artistas de teatro musical, que ya tienen experiencia en este ámbito, estuvieron también, aparte de tocando, estuvieron cantando, y también estuvo, por lo que me dijeron, creo que también estuvo Raushan presente. Me mandaron 3 enlaces del mismo evento, en diferentes presentaciones, y se me hace interesante. Vamos a ver qué es lo que hacen los discípulos, pupilos, familiares de Dimash cuando no están con él. Vamos a ver de qué se trata y pues sin más preámbulos, ático, cállate los ojos. Dale play a estos reels de Instagram que me hicieron llegar. Son muy cortitos, vamos a ver los 3 y sacaremos conclusiones. Va a ser interesante ver qué es lo que realmente, qué tipo de música tocan y todo eso. Obviamente yo creo que Mansur no va a cantar, nada más va a estar tocando. Y Ermakhan y Nurjas sí van a cantar y van a tocar. Así que vamos a ver qué es lo que hicieron. Y pues sin más preámbulos vamos a ver el primer reel y vamos a darle play. Wow. Ermakhan tiene muy buenos graves, Tiene una voz muy aterciopelada. Tiene buen color de voz, tiene bonito color de voz, me gusta. Tiene una voz muy cálida, pero aparte tiene esa profundidad en sus graves. Se escucha muy bien. Ahí entra una segunda voz que es la de Nurjas. Wow, canta muy bien Ermakhan, Canta muy bien. Sería interesante, por lo que yo recuerdo, la voz de Raushan. Raushan tiene una voz muy bonita, muy tierna, muy femenina. Me encantaría escuchar un dueto de Ermakhan con Raushan. Recuerdo vagamente la voz de Raushan en All By Myself, en el dueto que hizo con Dimash, y me gustó la voz de Raushan. Imagínense esa voz tan tierna, tan sutil, tan frágil, acompañada por esta voz tan varonil, con mucha presencia y muy aterciopelada. Se escucharía muy bien, Deberían intentarlo. A lo mejor no lo van a hacer porque a Raushan no le gusta mucho la farándula, sobre todo cantar, aunque lo hace muy bien. Pero deberían animarse. Yo creo que les quedaría un buen dueto. Déjenmelo ustedes aquí abajo en los comentarios qué les parecería este dueto. Y bueno, este fue el primer reel que se me hizo interesante. Vamos a verlo otra vez porque me gustó. Sinceramente me gustó la voz de Ermakhan. Esos graves.
Ahí entra Nurjas a hacerle la segunda. Ahí entra Nurjas nuevamente. Wow, interesante, ¿eh? Bastante interesante. Me gustó. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias por este reel, este enlace de este reel que me mandaron. Vámonos con el siguiente. No, lastimosamente en este primer reel no se ven los demás participantes, tanto Nurjas como Mansur, pero están ahí presentes. Por lo que quiero deducir por el brazo, yo creo que Nurjas está tocando la guitarra y se escuchaba un piano por ahí. Lo más seguro es que sea Mansur el que esté al piano. Pero bueno, vamos a dejar de especular y vamos a ver si en los siguientes reels se nota. Así que vamos a darle play al siguiente reel. Bueno, ya estamos aquí con el siguiente reel y nada más se alcanza a ver otra vez Ermakán. Vamos a ver si hacen una toma más abierta o nos panean para ver quiénes están cantando. Y pues bueno, vamos a darle play. Ok, ahí está Raushan. Ok, se alcanzó a ver, sí, es como yo decía, está Nurjas a la guitarra y en el piano o en el teclado que está ahí está Mansur. Ok, bueno, ya vimos a los cuatro. Aunque sea de rápido, pero vimos a los cuatro. Qué bonito, qué bonito. Y sí se ve que es un evento privado. No sé si sea algún restaurante y ellos hayan presentado o haya sido un evento programado. No sé, si alguien sabe y nos los puede dejar aquí abajo en los comentarios, se lo vamos a agradecer 1000, 8000. Wow, este reel dura menos. Ya lo vimos 2 veces y la verdad es interesante. Es es interesante ver a Raushan como su marido está cantando y ella toda penosa, como que no le gusta mucho salir en cámara. Y no sé, es divertido. Pero también nos dio la oportunidad de ver cómo están posicionados los cuatro, ¿no? Raushan está grabando desde su móvil en la parte de atrás del salón. Mansur está bien metido ahí en lo que es el piano. Y Nurjas está tocando la guitarra. Y Ermakán nada más está cantando. No sé si Ermakán toca algún instrumento. Hasta ahorita no nos han dejado ver. Pero bueno, fue interesante, me gustó también. Digo, la voz de Ermakán es muy bonita, tiene muy bonito color de voz, tiene una voz de terciopelo. Yo creo que tiene mejor voz que Nurjas, por lo poquito que he escuchado, tiene una voz con más presencia que la de Nurjas. No sé por qué Dimash no apoyó a su cuñado en lugar de Nurjas. Digo, sin menospreciar el talento a Nurjas, porque tiene muchísimo talento y canta muy bien. Pero tiene más riqueza vocal Ermakán. Por lo que nos ha mostrado en esto, no tiene unos graves más pronunciados, con más cuerpo. Y pues bueno, vámonos con el siguiente reel. Bueno, ya estamos aquí con el siguiente reel y ahora por lo que vemos en la miniatura esta, bueno, en la portada del reel, está Nurjas al piano. Yo imagino que se paró Mansur. Se ha debido a la guitarra o nada más va a ser puro piano con Nurjas, no sé. Y yo creo que ahora nos va a tocar escuchar a Nurjas cantar. Así que vamos a darle play.
Bien. Wow, mucho sentimiento. Wow. Pues aquí ya se repite nuevamente el reel de Nurjas. Nurjas, tienes muy buena voz. No sé, fíjate que las dos voces me gustan mucho, tanto la de Ermakán, que canta muy bien porque tiene unos graves más pronunciados y con más cuerpo que Nurjas, pero Nurjas tiene unos agudos excelentes. Cada uno, sin lugar a duda, yo creo que la voz de Nurjas y la de Ermakán están hechas para cantar baladas. Digo, no digo que no puedan cantar otros géneros, pero como que su voz se luce más en una balada. Como que le dan más intensidad, le dan más sentido, no sé. Al menos yo así lo siento. No sé ustedes qué opinan, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Porque ahorita las únicas dos canciones que hemos escuchado de Dimash en la voz de Nurjas han sido dos baladas. Y las dos baladas están muy bien cantadas. Bajo la dirección de Dimash están muy bien producidas, están muy bien hechas. Tanto la de Samal como la nueva, que se me escapa el nombre ahorita, están muy bien. Y la voz de Nurjas se luce bastante en estas dos. Digo, el único pero que yo le pongo a Nurjas son sus graves, que no me los ha dejado ver, no me los ha mostrado, no me ha mostrado esa profundidad, esa oscuridad en su voz. Pero aún así es fenomenal, canta muy bien y espero que venga la gira y disfrutar de sus dos canciones. Ojalá saquen otra antes de los conciertos, que ya se vienen, ya se vienen en unos cuantas semanas más. Ya lo vamos a tener aquí en tierras latinas a Dimash. Y pues bueno, es muy interesante. Muchísimas gracias por estos enlaces. Pudimos ver a los cuatro, a Mansur muy de rápido, vimos más a Raushan, toda tímida, grabando desde la parte trasera del salón del evento. Y vimos a Nurjas tanto en el piano como en la guitarra, Ermakán cantando, y canta muy bien. Sorpresivamente me gustó muchísimo la voz de Ermakán, no lo había escuchado cantar, aquí ya tuve la oportunidad y canta muy bien. No sé, igual y Dimash en una de esas le produce una canción a su cuñado, y no estaría mal, ¿no? Porque canta bien. Y les digo, me gustaría escuchar un dueto de Raushan con Ermakán, sería excelente. Pero bueno, esa es mi opinión, la mejor opinión en la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios, por favor, o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, y como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.